Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también al otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Verso 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Tenga la bondad de tomar su lugar. En esta bendita tarde yo quiero hablarle acerca de los beneficios de la resurrección de Cristo. Dígalo fuerte conmigo: los beneficios de la resurrección de Cristo. Vamos a ser honestos y sinceros, porque a través de la tradición se ha pensado realmente que esta es la Semana Mayor, la Semana Santa, y es bueno hacer una reflexión bíblica sobre esto. Entonces, la tradición dice que Jesús murió viernes, pero si usted indaga profundamente, no pudo haber muerto el viernes, sino el jueves. Biblia para comprobar, vayan conmigo a Mateo 12:38. Vaya a ver conmigo la Biblia, Mateo 12:38. Versión 60. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Quiero esa parte. ¿Usted cómo dice, hermano? Porque como estuvo, ¿cómo dice? Porque como, ¿cuántos tienen Mateo 12:38? Porque dice, porque como estuvo, vamos a ver la versión 60. Porque, no, es Mateo 12:38 al 40. Yo quiero que me acompañe, por favor. Creo es el verso 40, ¿verdad? Vamos al verso 40, para que todos nos demos cuenta. Porque como estuvo, diga conmigo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuánto estuvo? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si murió el viernes, no se cumple, porque sería viernes la primera noche, sábado la segunda noche, ¿verdad que no? No coincide. Pero lo importante es que Él resucitó el primer día de la semana, eso sí es correcto. Y el primer día de la semana es domingo. Entonces tuvo que haber muerto jueves. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Para que se cumplan 3 días y 3 noches. Entonces la tradición enseña que fue viernes, ¿verdad? Pero realmente no fue viernes, fue jueves. Por ejemplo, en la época de la Navidad, aquí en la iglesia celebramos la Navidad y sabemos que no nació Jesús un 25 de diciembre, pero que nació. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo importante. Entonces no importa, ¿verdad?, la época, lo importante es el evento. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, bíblicamente, Jesús tuvo que haber muerto el jueves para que el primer día de la semana resucitara, es decir, 3 días y 3 noches. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hay muchas cosas que la tradición le ha enseñado, ¿verdad?, a la cristiandad. Por ejemplo, no sé si usted se recordará o habrá oído que hace muchos años, por ejemplo, ya no hay gente de esa generación, ¿va?, que ya solo yo, Raulito,
Pero el viernes de gloria le daban una tunda a los niños para que crecieran. Así es de que si usted no creció, es porque no le dieron lo necesario para que creciera. ¿Oyó usted eso? Que el sábado de gloria tampoco tenía que bañarse uno el sábado de gloria. Bueno, a algunos niños no les gustaba bañarse, los tenían que capturar entre 4, pero qué bueno es entender de que esas no son realidades. ¿Cuántos dicen amén? Ya hoy ya no se oye mencionar nada de eso, ¿verdad? Pero son cosas erróneas que se han repetido de generación a generación. Diga conmigo, tradiciones. Por eso usted y yo tenemos que ser amantes del estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Por ejemplo, Jesús reprendió muchas veces a los discípulos, más que todo a los fariseos, ¿verdad? Porque le hacían preguntas no para querer saber, sino para tentarlo. En una oportunidad le dijeron los fariseos, mire qué astuto, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Bueno, le dije Jesús, muéstreme la moneda. Y le mostraron una moneda. ¿De quién es la imagen? Bueno, del César. Entonces Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, los dejó con la boca cerrada, porque si él decía, no hay que dar tributo al César, ahí lo capturaba el imperio, ¿verdad? Porque estaba en contra del imperio, ¿no? En otra oportunidad le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y entonces lo raro que no llevaron al hombre. Y la ley decía que si alguien era sorprendido en adulterio, la ley de Moisés tenían que apedrearlo, tenía que morir. Imagínense, si alguien cometía adulterio en esa época, moría a pedradas. Entonces nadie quería adulterar. ¿Cuántos dicen amén? Es el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Entonces lo raro que llevan a Jesús, a esta mujer, y no llevan al hombre. Y entonces le dicen, para tentarlo, en la ley está escrito que todo el que comete adulterio tiene que morir. ¿Qué dices tú? ¿O qué dices tú? ¿Qué opinas? Entonces Jesús no les hacía caso, solamente escribía en tierra. La Biblia no dice que escribía en tierra, pero déjeme imaginar que Jesús comenzó quizás a escribir algunos de los pecados de los que estaban ahí. Entonces, al ver la insistencia, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que acusados por su propia conciencia se fueron yendo desde los más jóvenes hasta los más viejos. Y Jesús le dice a la mujer, ¿ninguno te condenó? Y él le dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El único que podía condenarla no la condenó. Entonces, muchas de las preguntas que ellos hacían era para tentarlo. Entonces, aquí le dicen, queremos señal, le dicen, ¿verdad? Y Jesús les dice, no les será dada señal, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, unas versiones dicen ballena, pero realmente dice el gran pez. 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, cuanto 3 días y 3 noches, y luego resucite de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo es el triunfo supremo de todas las edades. ¿Qué es la muerte de Cristo? El triunfo supremo de todas las edades. Por ejemplo, el fundador del Islam, el fundador de los musulmanes, el fundador de Hare Krishna, el fundador de los mormones, murió y ahí está en el sepulcro. Usted va al sepulcro de Mahoma y dice, yacen aquí los restos de Mahoma, yacen aquí los restos de Buda, pero en el sepulcro de Jesús hay una inscripción que dice, no está aquí, ha resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiere decir de que el único que venció la muerte es Jesús. Hermano, Cristo venció al mundo. Diga conmigo, Cristo venció al mundo. ¿Qué más venció Cristo? Cristo venció el pecado. Cristo venció a Satanás.
Cristo venció la muerte. ¿Sabe también que Cristo venció la naturaleza? ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo cuando estaba en la barca, ellos creían que iban a morir y el viento y la mar estaban enfurecidos y dijo a la mar, calla, y al viento enmudece, y al momento se hizo grande bonanza. Quiere decir que Él es el Curios, el Señor, el amo del universo y de la naturaleza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted recuerda que Pilatos presenta a Jesús a la multitud con estas palabras. Juan 19, he aquí el hombre. ¿Cuántos recuerdan eso? Pilato no tenía ni la mínima idea a quién estaba juzgando. Al que estaba juzgando en ese momento era el juez del universo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿A quién va a juzgar el Señor? A vivos y a muertos. He aquí el hombre. No estaba presentando a un simple mortal, Pilatos. No estaba presentando a un hombre cualquiera. Jesucristo no solo es hombre, Él es el hombre de manera singular. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no es cualquier mortal. Él es el hombre. El hombre que cambió la historia de la humanidad. El hombre que dividió la historia en un antes y un después. Y los grandes historiadores, aunque sean ateos, tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El hombre que transformó para siempre la criatura humana, el hombre que salvó tu vida y mi vida. A lo largo de la historia se han levantado grandes hombres importantes y los hay en el presente, pero nadie como Jesucristo. Porque Él es el hombre perfecto. Han habido alrededor de 25 hombres importantes en la historia. Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Alejandro el Grande, o decir Alejandro Magno, el rey de Macedonia. Julio César, el emperador romano. Pero el más grande y el más influyente de todos los tiempos es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no hay filósofo, no hay sabio que pueda superar a Jesús. Hay enciclopedias, millones y millones de libros que se han escrito de la vida singular de Jesús. Vayan conmigo a Juan capítulo 20, verso 19, porque yo quiero hablarle de 5 beneficios de la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20, verso 19 al 22, versión 60. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermano, hay al menos en este pasaje 5 beneficios de la resurrección de Cristo. Y eso es importantísimo. Porque a veces, siendo cristianos, ignoramos los beneficios, los derechos que tenemos como hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Soy un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Somos hijos.
Y nuestro Padre es Dios. Y como tales tenemos derechos. Cuando el famoso presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, declaró la abolición de la esclavitud, los historiadores cuentan que muchos hombres y mujeres continuaron siendo esclavos por muchos años al no saber leer ni escribir. No se enteraron que ya eran libres, y con ello tenían derechos y beneficios. Y es interesante porque muchas veces los cristianos nos pasa lo mismo. Creemos en Dios, pero desconocemos que tenemos derechos y beneficios como hijos de Dios. O sea, de nada nos sirve tener derechos, como mucha gente cuando se abolió la esclavitud, siguieron como esclavos porque no sabían ni leer ni escribir, nadie les decía, ¿verdad? Los amos, los que los habían adquirido, no les decían nada. ¿Y por qué? Por ignorancia. O sea que la ignorancia lo lleva a la debacle a uno, hermano. Porque en una oportunidad, recuerda usted cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús intercedió por el perdón de la gente, pero la ignorancia lo lleva a la debacle a uno. ¿Cuántos dicen amén? O sea, por ignorante uno puede sufrir, hermano. Y ahora, a la luz de la palabra, vamos a ver al menos 5 beneficios. Y yo y usted creemos que esta Semana Santa y es el domingo de resurrección para recordar que tenemos beneficios que nos pertenecen legítimamente a través de la resurrección de Cristo. Y millones alrededor del mundo, ¿verdad? Veneran y celebran, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Perdone, no estoy criticando, no comen carne, pero sí se echan las frías, ¿verdad? ¿Sí o no? Y yo le decía a un sobrino de mi esposa: mira, tené cuidado, le dijo, porque vas a ir a la playa, si no te vas a ahogar, le digo. Oh, pues es una tradición aquí, pero no seas una estadística, le digo. Porque ¿qué hace la gente allá en la garita, en la barra de Santiago? ¿Qué hacen, hermano? Y se ahogan. Pero no, carne es pecado comer. Yo quiero hablarle en esta tarde 5 beneficios de la resurrección de Cristo. Cristo no solamente probó serlo, lo que dijo ser el Hijo de Dios, Él lo comprobó. ¿Y sabe de qué manera lo comprobó? Levantándose de la tumba. Qué lindo, hermano. Pensar que tu Dios y mi Dios no está en un sepulcro, que tu Dios y mi Dios está vivo por los siglos, que un día toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confesará que Cristo es el Señor. A un Carlos Marx, a un Lenin, a un Fidel Castro, que presumieron ser ateos, un día van a tener que doblar su rodilla y declarar que Él es el Kyrios, el amo, el dueño del universo. ¡Aleluya! El primer beneficio de la resurrección de Cristo es: la paz sea con ustedes. Diga conmigo: la paz sea con ustedes. Digan conmigo: shalom. ¿Sabe, hermano, que una de las experiencias más lindas de la vida cristiana es tener paz en nuestro corazón? La primera experiencia es la paz de Dios. Los discípulos tenían miedo, estaban encerrados. Es maravilloso recordar que tu confianza no está en un Dios muerto. Jesús no se quedó en la tumba. La muerte no pudo retenerlo. Él vive por los siglos. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, pero la primera palabra que habló Adán, ¿ya sabe usted cuál fue? Vamos a ver, los que han leído la Biblia. ¿Qué fue lo primero que Adán dijo? No dijo mamá, porque no tuvo mamá. ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán, la primera palabra? Génesis capítulo 3, verso 8, para que no diga que yo me estoy inventando. Aquí está. ¿Qué dijo Adán? Lo primero que dijo Adán. Y como el primer beneficio es la paz, miren lo que dice Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. ¿Qué dice el verso 9? Léalo conmigo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es la primera palabra. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que Adán dijo es, tengo miedo. Entonces, cuando Cristo resucita entre los muertos, Él declara, la paz sea con vosotros. Shalom. ¿Qué es lo que viene a hacer la paz al corazón del hombre? Nos da calma. Hermano, alguien define la paz como el cese de las hostilidades, la ausencia de la guerra. Pero la paz a la que se refiere la Biblia no es el cese de las hostilidades, no es la ausencia de la guerra, sino la genuina armonía en el interior del hombre. ¿Sabe que el hombre puede tener mucha plata, puede tener mucha fama y sin embargo no tener paz? Diga conmigo, Señor, yo te doy gracias porque has dado paz a mi corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor puede traer la paz a cualquier estación de tu vida. Es muy significativo que la primera palabra de Adán fue, tuve miedo. Pero el Señor dice acá en Juan 16:33, vaya conmigo, qué lindo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, léalo conmigo, para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, ¿de qué manera se experimenta paz en medio de la tormenta? En medio del diagnóstico del médico, en medio de los conflictos en la familia, en la sociedad. Dios dice, yo te doy mi paz y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Porque la paz de Dios no es la paz del mundo, es la paz que permanece. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Qué lindo, hermano. El primer beneficio de la resurrección de Cristo es que tú y yo tenemos paz. Por nada estéis afanosos. ¿Qué más? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice el verso 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. Hermano, yo le garantizo que usted va a tener problemas y yo voy a tener problemas. Van a haber pruebas, van a haber desiertos, van a haber tormentas. Tú puedes confiar, no estaré solo, Dios estará conmigo. Jesús está contigo y conmigo. ¿Qué dijo él? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos queremos ver el segundo beneficio de la resurrección de Cristo? El segundo beneficio, hermano, en Juan 20:20, vaya conmigo a la palabra. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué dice? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. ¿Y qué? Y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, el segundo beneficio de la resurrección de Cristo,
La resurrección trajo alegría al corazón de los discípulos. Vamos aprendiendo esta tarde. La resurrección, ¿qué trajo? Alegría al corazón de los discípulos. Diga conmigo, alegría. Otra vez, alegría. Pero no se les nota que estén alegres, ¿verdad? Yo no sé qué luchas usted tiene, pero es importante la alegría. ¿A dónde se refleja la alegría? ¿A dónde? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu angustiado hace decaer el semblante. ¿Cómo usted puede saber que una persona tiene el espíritu angustiado? Tiene una carita de pocos amigos. ¿Cómo sabe usted que el corazón de una persona está alegre? Se refleja en el rostro. Hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, alegre. Otra alegría de esta, digo yo. Jesús nació, vivió, murió y resucitó, no solo para que vayas al cielo, sino para que tengas una vida plena en la tierra. Hermano, Salmo 16:11, mire, aquí en el Salmo David proclama algo muy importante, que es una experiencia cristiana. Hermano, qué lindo. Salmo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Leamos la palabra, me mostrarás, que dice la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay, hermano? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe por qué muchos de los que ya estamos en Cristo hemos dejado la cerveza, el licor, el champán, el whisky, el vodka? ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos da alegría. Amén. Aquí hay hermanos que todavía se las echan, ¿verdad? Pero una no es ninguna, me dijo alguien a mí. Y le dije yo, no, y era un músico que tocaba bien bonito la guitarra. Ven, hermano Argueta, ahí en Barberena, Guatemala. ¿Qué le dije? ¿Qué me va a dar? Algún regalo navideño. Y va sacando tamaña, ¿cómo se llamaba eso? Ay, carta vieja de ahí de Panamá. Hermano, uno me dijo. ¿Qué le digo? Si yo soy un siervo, uno me dijo, uno no es ninguno. Te reprendo, le dije yo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no necesitamos, porque el Señor nos da alegría. Diga conmigo, la alegría que el Señor nos da es maravillosa. Salmo 126, verso 1. Hermano, el primer beneficio que Cristo me dio es paz. El segundo es, los discípulos al verle se regocijaron, se llenaron de gozo, de alegría. Salmo 126, verso 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿qué dice? Seremos como los que sueñan. Verso 2, qué linda palabra. Entonces nuestra boca, ¿qué dice? Se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Versículo 3, ayúdeme a leerlo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos tristes, estaremos deprimidos, no, estaremos alegres. El verso 4. A volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Lea conmigo el verso 5, por favor. Qué lindo. Los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir como. Amén. Entonces, el primer beneficio es que tengo el shalom de Dios. Y el segundo es la alegría del Señor. Isaías 61:3, para reafirmar esta verdad categórica. Versión 60. 61:3 de Isaías. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Él murió en la cruz para que vivas en el cielo, pero también murió y resucitó para que tengas una vida abundante aquí en la tierra. Si no, no tendría sentido, ¿verdad?
Yo no voy a vivir amargado toda mi vida porque Cristo ya pagó mis culpas. Y dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando alguien le quiera condenar, reprenda al diablo porque eso viene de Satanás. Dice Apocalipsis que el diablo es el que acusa de día y de noche, pero el Señor es el que lo va a meter a ese lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús resucitó, lo primero que los discípulos recibieron fue su paz, pero también llenaron de alegría y de gozo. Ellos pensaron, nuestro maestro murió, ya no lo vamos a ver, pero cuando lo ven por primera vez resucitado, se llenaron de gozo. Lo más grande, fundadores de religiones vivieron, pero murieron. Mahoma, Buda, Krishna, todos están ahí, pero Cristo está vivo. Aleluya. Tercer beneficio, le dio un propósito. Diga conmigo, le dio un propósito. ¿Qué es el primer beneficio? Es tener el shalom. El segundo es tener la alegría, pero lo tercero que trae este beneficio a tu vida y a mi vida es el propósito de Dios. ¿Sabe, hermano, que una de las cosas más tristes es que una persona viva sin propósito? No tener propósito en la vida es no tener razón de vivir. Dio el Señor a tu vida y a mi vida propósito y significado. ¿Cuántos tenemos un propósito por el cual vivir y por el cual servir a Dios? Así como yo tuve una misión, así como yo tuve un propósito, como el Padre me envió, yo los envío. Vayan conmigo ahí en Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora tienes una misión, un propósito y un llamado. Diga conmigo, tengo ahora en mi vida, diga conmigo, una misión, un propósito y un llamado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué lindo. ¿Cuántos hemos sido llamados por el Señor? Tenemos un propósito, una misión y un llamado. Primera de Pedro 2:9. Aquí, hermano, si usted un día le toca predicar, mira, aquí hay verdades maravillosas. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido. Ahí está el primer punto para una prédica. ¿Qué más? Real sacerdocio. Vamos a ver lo tercero. Nación santa. Número 4. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Mire, aquí le doy un bosquejito porque Dios nos dio un propósito. Número 1, elección. Diga conmigo, elección. Número 2, vocación. Número 3, posición. Número 4, pertenencia. Y número 5, propósito. Hermano, ¿dónde hay este bosquejo? Ahí en Primera de Pedro 2:9. Soy linaje escogido. Me habla de elección. ¿Y qué más dice el versículo? Real sacerdocio, vocación. ¿Y qué más? Nación santa, posición. ¿Qué más? Para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes. Propósito, propósito. Hay propósito. ¿Qué dice Mateo capítulo 28? Id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, yo espero que en su vida usted haga un discípulo. Diga conmigo, hacer discípulos. Hermano, si usted se presenta al tribunal de Cristo, no es para juicio, no es para salvación, es para recompensa. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho estando en la vida. Y entonces, ¿usted cómo se va a presentar? ¿Cuántas almas ganó? ¿A cuántos les habló de Cristo? Hermano, y usted va a llegar ahí. Pues no, Señor, no hice nada. Te pasó como el de la parábola de Mateo 25, que enterró el talento. Diga conmigo, Dios me ha dado un propósito. Como el Padre me envió, también yo los envío. Gloria a Dios.
Entonces, muchas personas no viven, solamente existen porque no tienen propósito en la vida. El hombre más pobre en el mundo no es el que no tiene dinero. ¿Sabe quién es? El que no tiene propósito. El propósito es mucho más importante que tener fama, tener fortuna o un buen trabajo. Solamente el propósito nos da sentido y significado. Muchas personas no saben por qué están aquí en la tierra y eso es triste. Nacen, comen, hermano, consumen, se mueren y no supieron para qué vinieron. Diga conmigo, este es el día de la resurrección. Usted va a salir aquí con paz, con alegría y con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Oh, bendito Dios. Tú tienes un púlpito en tu hogar, en tu empresa. ¿Sabe? Usted tiene un púlpito portátil. Aleluya, no sabía. En su trabajo, en su vecindario. Usted tiene un propósito de predicar las buenas nuevas de salvación. Y sabe de qué manera se predica, es con la vida, con el testimonio. Porque no es de hablar bonito, sino de vivir bonito. Lamentablemente hay muchos que dejamos mucho que desear, hermano. Llevamos el nombre del cristianismo, pero la vida nuestra no dice nada. Somos igual. Hermano, es alarmante el ver las estadísticas de los cristianos de divorcio igual que el mundo. De gente que tiene relaciones prematrimoniales igual que el mundo. No hay diferencia. Es mi novio, otro novio de esos, digo yo. Tienen ya 3 años viviendo. Como dicen los hermanos de México, no sé si será correcto, me rejunté, dicen. Diga conmigo, yo quiero oír la palabra de vida, la palabra que me transforma. ¿Sabe qué le dijo Dios a Jeremías? No te conviertas a ellos. Ellos tienen que convertirse a ti. Si es así, entonces pondré mis palabras por tu boca, en tu boca, y serás como mis labios. Porque no te vas a convertir a ellos, sino ellos se van a convertir a ti. Oh, hermano, que su vida y mi vida marquen la diferencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay un canto que yo escuchaba desde muy niño, ¿verdad? Y ya cuando fui adolescente, un corito que decía, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Yo creo que el que lo inspiró fue aquel pasaje de Mateo 5 donde dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Han leído ese pasaje? Entonces dicen que esa niña era una huerfanita y la adoptaron. Y la niñita barría y limpiaba. Hacía brillar la recámara, hacía brillar la sala. Y el himnólogo dijo, brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Que vuestra conducta tiene que ser casta y respetuosa, para que los que los visitan sean avergonzados cuando vean vuestra manera de conducirnos. ¿De qué manera se conoce un árbol? Por los frutos. Todo lo que te sucede en esta vida tiene un propósito. Todo lo bueno que te sucede en esta vida tiene un propósito. Todo lo malo que te sucede en esta vida tiene propósito. Aún tu enfermedad tiene un propósito. Aún tu carencia, tu bancarrota tiene un propósito. Para los que aman a Dios, según Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Porque este beneficio es que Dios, al levantar a Jesús de los muertos, nos dio propósito.
Y David dice en el Salmo 138, verso 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Qué más dice? ¿Sabe qué Dios le dijo a Jacob? Cuando tuvo un sueño, vio una escalera, ángeles que bajaban y ángeles que subían. ¿Y qué dijo Jacob? Esta no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y el Señor le dijo: yo no dejaré a medias lo que te he dicho, cumpliré hasta terminar lo que te he prometido, Jacob. Te traeré de nuevo a esta tierra. ¿Lo trajo o no lo trajo? Claro que sí. Y tuvo el encuentro con su hermano Esaú en Peniel. Y antes de ese encuentro le apareció el ángel del Señor y luchó toda la noche, rayaba el alba y le dijo: bendíceme, si no, no te dejo ir. ¿Y sabe qué? Dice que Jacob recibió la bendición. Cuarto beneficio. Está en el verso 22 del capítulo 20. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo quiero que lea por favor conmigo en San Juan capítulo 20, verso 22. Vamos leyendo todos. ¿Qué dice? Y habiendo dicho esto, diga conmigo, cuarto beneficio. Más les dio, un beneficio más les dio. ¿Qué les dio? Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Algunos creen que la única evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero yo creo que la evidencia más grande es refrenar la que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque hablamos más de la cuenta. Aunque es una señal en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero la verdadera señal de que tienes el Espíritu Santo es frenar la que ya tenemos. ¿A cuánto nos cuesta refrenar la lengua, hermano? Yo creo que solo a mí. Diga conmigo, un beneficio más les dio el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Guía la verdad. Si alguien le quiere dar cuento a usted, no se deje engañar, porque el Espíritu Santo le guía. Hermano, cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene discernimiento de espíritu. ¿Y eso cómo se logra? A través del Espíritu Santo. Sabe, hermano, que hay muchas evidencias bíblicas que los discípulos, como estaban llenos del Espíritu Santo, no se dejaban engañar. ¿Cuántos dicen amén? Venía una parejita a la iglesia. Vamos a ver si se recuerdan de cómo se llamaba esa pareja. Los que vendieron la heredad. ¿Cómo se llamaba? Ahí está en Hechos capítulo 5. Como un señor no se sabía el reloj, ¿qué hora es? Le decía: desengáñese por su propia vista, y le ponía el reloj a la gente. Entonces vamos a ver qué dice Hechos capítulo 5. Aleluya. Pero cierto hombre llamado, ¿qué? Con Zafira, su mujer, vendió la heredad. ¿Qué dice el verso 2? Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién le mintió? Y sustrajeses el precio de la heredad. Verso 4. Reteniendo no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino? ¿Y qué le pasó, hermano? Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Yo le aseguro, hermano, que de ahí en adelante nadie se atrevió a mentir.
Y dijo el doctor Garabaya, que fue uno de mis maestros, teólogos, dijo, si aplicara lo del libro de los Hechos, tendríamos que tener un cementerio a la par de cada iglesia. Santo, dije yo. Sí, mentiroso, ¡pum!, a enterrarlo. Otro mentiroso, ¡pum!, a enterrarlo. Ese pastor solo enterrando gente. Se van los mentirosos. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice? No, más para decir la verdad. Sí, también. Sigamos leyendo, verso 6. Verso 6. Y levantándose, lo volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. A juntarme voy con Ananías, dijo, y mira, hermano. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Verso 10. Al instante, ¿qué dice? Cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron. Dios del cielo, ¿quién iba a querer mentir, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Hay una mentirita piadosa, hermano, mire, que casi es verdad. No, nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es el beneficio, hermano, que el Señor nos dio? Aquí el cuarto beneficio. Yo quiero que lo memorice. Un beneficio más le dio, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero vamos al quinto beneficio, y esto es lo último. Diga conmigo, el quinto beneficio: Cristo resucitó. Tú y yo vamos. ¿Verdad que sí resucitó Cristo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Aleluya. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen una esperanza. Una pausa. Hermano, ¿a alguien de aquí se le ha muerto un ser querido en Cristo? ¿A quién se le murió un ser querido? Alguien que usted amaba. Amén. ¿Alguien más? Raulito. ¿Alguien más? Amén. ¿Verdad que sí? Hermano, usted no tiene que entristecerse como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, léalo conmigo. Dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿qué dice? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí es donde yo puedo decir que vamos a ver a los seres queridos, porque no van a preceder. Dice la palabra, regresemos al verso 15. Dice el verso 15, leamos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El siguiente verso, el verso 16, porque el Señor mismo, léalo conmigo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, verso 17, y luego nosotros, oiga, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿verdad que hay una esperanza para aquellos que murieron en Cristo? Otra prueba que he dicho muchas veces es que cuando David llora por su niño enfermo, pasa ayunando y llorando,
y llega el momento que el niño muere. Y cuando él muere, deja el ayuno, se levanta, se baña y le sirven de comer. Y luego le dice, bueno, qué raro, cuando tu hijo estaba enfermo, estaba vivo, tú no comías ni bebías. Y ahora que tu hijo ha muerto, te levantas y haces todo lo contrario. Y dijo David, es por más que yo ayune y no coma, yo no voy a hacer volver a mi hijo. Él no vendrá a mí, pero yo iré a él. Eso significa que usted y yo nos vamos a juntar con nuestros seres queridos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios de verdad, hermano? Bendito sea el Señor. Usted recuerda, hermano, que cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, Marta le dijo, Señor, no te acerques porque ya es 4 días. Y la razón de 4 días es porque 3 días el muerto podía resucitar según la creencia de los rabinos, de los judíos, pero el 4.º día ya era imposible. Y Jesús llega al 4.º día y le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Tu hermano resucitará? Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Y Jesús le dije, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo sé que tú eres el Redentor, el Cristo que ha venido al mundo. Ahí no era la Martita afanada, era una mujer con una fe de patriarcas, porque estaba declarando que Él es el Redentor. Aleluya. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Pero un gloria a Dios resonante. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Cristo resucitó, Cristo vive por los siglos de los siglos. ¿Cuál fue el primer beneficio de la resurrección de Cristo? La paz sea con ustedes. El segundo beneficio, la resurrección de Cristo trajo alegría al corazón. El tercer beneficio nos dio propósito. El cuarto beneficio, ¿cuál fue, hermanos? Nos dio el Espíritu Santo, nos dio poder. Y el quinto beneficio, Cristo resucitó. Tú y yo vamos a resucitar. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Sabe, hermano, qué lindo es saber que aquí vamos a pasar por enfermedad? Nadie, pues no, yo nunca me voy a enfermar. No, hermanito. Desde que el bendito Adán pecó, entró la muerte, entró la enfermedad, entró el sufrimiento, entraron todos los flagelos. Así de que va a haber un día, Él sana nuestras enfermedades, pero va a haber un día que hay una enfermedad que va a ser para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Por eso cuando oremos por un enfermo, le digamos, Señor, si no se han cumplido los días de esta sierva o de este siervo, levántalo. Pero si ya se llegó la hora, Señor, recíbelo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque va a llegar un momento, hermano, que así va a ser. Mire, yo voy a resumir mi mensaje con esta reflexión. ¿Cuántos no se han aburrido todavía? Deme 3 minutos. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel.
es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Es el Rey de los cielos. Es el Rey de gloria. Es el Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi Rey. Te pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, fielmente sincero. Es firme, lleno de gracia. Es imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte en este mundo. Él es el Hijo de Dios, es el Salvador de los pecadores, es la pieza principal de la civilización, es incomparable, Él no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad de la filosofía, Él es la verdadera doctrina fundamental de la teología, el único calificado para ser Salvador, todo suficiente, todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿lo conoces? Él suple, da fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva y sostiene. Él guarda y guía, sana a los enfermos, limpia a los leprosos. Él absuelve a los deudores, liberta a los cautivos, defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la entrada a la libertad, es el sendero de la paz, es el camino de la justicia. Es la autopista de la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia, sus palabras no bastan, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y la carga es ligera. Me gustaría describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible. Es invencible, no lo puedes sacar de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero también se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar en Él falta. Judas dijo: he entregado sangre inocente. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo retenerlo. Este es mi Rey, es el Rey eterno. Este es mi Salvador, es Jesús, es su nombre. Él es el bendito, el señalado entre 10,000. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Aleluya, es el pastor de pastores. Él es la vid verdadera, es el camino, la verdad y la vida. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso, porque Él es, aleluya, el pináculo de los siglos, de todas las edades. Él es, aleluya, el más alto, el más grande, el más poderoso, el glorioso, el santo, el bendito por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.